los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Quisiera yo que viéramos hoy el regalo, el mejor regalo que usted y yo hemos recibido en este tiempo, y que pudiéramos considerar lo que Dios ha hecho desde hace mucho tiempo. Incluso antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía todo bajo su control. El Señor sabe los tiempos, y de eso quiero seguir hablando. Y quisiera que analizáramos el milagro de la Navidad en diferentes puntos de vista, y precisamente en 3 milagros que vamos a considerar hoy a través de la palabra. Todos, hermanos, sabemos que el nacimiento, la obra, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, marcó la historia, ¿cierto? Un antes y un después. Ninguna persona, ningún personaje en toda la historia de la humanidad ha logrado hacer lo que nuestro Señor ha hecho: partir la historia de la humanidad en dos, ¿cierto? Tanto así que ahora pues los historiadores, cualquier otra persona dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque fue una historia significativa. El Señor vino en el momento adecuado, en el momento preciso. No solamente eso, por ejemplo, la palabra de Dios, el libro que nosotros tenemos, es un libro, hermanos, que se ha traducido en una cantidad de idiomas, dialectos, o sea, un único libro. ¿Por qué? Porque así fue el Señor. O sea, es tan importante nuestro Dios, es tan importante ese regalo que usted y yo hemos tenido anticipadamente, no necesariamente en estos momentos, aunque es un bonito tiempo para poder experimentar y para poder declarar, para poder regalar un detalle a cada uno de nuestros hermanos, familiares y seres queridos. Por eso yo hoy quiero hablarle, amada iglesia, experimente el milagro del nacimiento. Y desde 3 ópticas diferentes lo vamos a ver. El milagro del nacimiento, el milagro de la Navidad. Básicamente la Navidad es eso, ¿no? El tiempo del nacimiento. Y aunque aquí todos estamos claros que el nacimiento del Señor no fue exactamente en estas fechas, no fue en diciembre, ¿verdad? No lo fue de esa manera. Nosotros ocupamos esta razón para poder celebrar, para poder testificar que un Salvador nos fue nacido. Amén. Y su nombre es Cristo Jesús. Y gracias a Dios por ello. Y aunque algunos todavía siguen discutiendo por esto, ¿verdad? Las lucecitas y esto y lo otro, y otros también se dan ahí agarrones por el arbolito. La idea no es esa. Si usted quiere poner arbolito, está bien. Y si no quiere ponerlo, también está. No hay ningún problema. Pero el regalo más bonito, más significativo y más precioso que tenemos es que nació un Salvador, y su nombre es Cristo Señor. Dígale a la persona que está al lado, porque yo creo que el clima de verdad los tiene así como que medio así, ¿verdad? Miren, hoy aquí toda esta parte está sola, esta parte de aquí, miren, que quedaron durmiendo. Usted ya sabe quiénes se sientan aquí, ¿va? El otro domingo dígale, no veniste. Miren, como nos ven ahí a través de Facebook, de YouTube, miren, se perdieron. Hoy hay chocolate, hubo tamales hoy, hermano. Estamos a una semana de comer tamales, y hoy empezamos en escuela dominical. Viera qué delicioso. Pero como usted no viene a escuela dominical, no comió tamales. Amén. Ya ves, si quería comer tamales, ya el Señor se lo tenía aquí, pero no vino. Oramos. Señor, gracias te damos esta mañana. Eres tan bueno, eres tan hermoso, eres tan precioso. Padre, que podamos, la congregación y yo, mis hermanos y yo, poder realmente experimentar el milagro de la Navidad, el milagro del nacimiento. Aún falta una semana para que en el calendario podamos celebrarlo. Siempre debemos de celebrarte, pero hoy, Señor, queremos ver lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos y decimos amén y amén. El martes inicié una serie que tiene que ver con el tiempo. De hecho, así se llama la serie, Tiempo. Y aunque algunos me reclamaron porque me dijeron, usted como que a los que tenemos canas y a los que tenemos, ya rato no está tirando. ¿Qué le pasa? Así me dijeron. ¿Qué le pasa? Porque el domingo, recuerdan ustedes que el domingo hablamos de las canas, ¿verdad? De la fidelidad de Dios en todo lo largo de nuestra vida. Y el martes estuvimos hablando acerca del tiempo, el Salmo 90. ¿Cuál era el versículo, amados hermanos? Se me ha olvidado, acuérdenme. Ese. Salmo 90, 12. Ayúdame, oh Dios,
a contar mis días de tal manera que mi corazón adquiera sabiduría. Y hablábamos de los tiempos, poníamos un reloj, un cronómetro en cuenta regresiva, cuánto falta para poder terminar el año, y ahí iban, y los segundos no se detenían, porque así es el tiempo. Y hablábamos, y yo quiero invitarle, mire, si usted no escuchó la prédica del martes, vaya por favor a YouTube, agárrela, escúchela, porque el Señor le va a hablar, estoy seguro que le va a hablar. Y venga también este martes, vamos a continuar hablando acerca de esto, del valor del tiempo, ¿sí? Y veíamos eso. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto personas literalmente correr en un aeropuerto. ¿Lo han visto ustedes? ¿Sí? Porque les va a dejar el avión, se va a ir. Ahorita en agosto que fui a visitar a mi madre, el avión se atrasó, me senté por ahí y hermanos, empezó como que un avión se había atrasado y otro, pero empezó una carrera de gente corriendo en el aeropuerto, ¿no? Porque se me va a dejar el avión. Bueno, hermanos, ahora nosotros no debemos de correr tras un avión que le va a dejar, no, debemos de correr hacia Dios, amén, hacia Él, el dador de vida eterna. Vamos a correr. Y cuando analizamos el tiempo, yo quiero que veamos el tiempo en el que el Señor Jesús vino a la tierra. Fue el momento exacto, fue el momento preciso. El Señor nunca llega tarde, nunca llega antes, nunca llega después. La palabra del Señor dice que el Señor llega a tiempo. Y quiero que reconozcamos la importancia del tiempo y la manera estratégica en que Dios decidió mandar a su Hijo. Como dice Eclesiastés capítulo 3, amados hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Dios es el Dios de los tiempos. El martes veíamos esto. Nosotros estamos limitados al tiempo. Nosotros estamos dentro del tiempo. Pero el tiempo está en Dios. ¿Entiende eso? Dios es el Dios de los tiempos. Y Él ya tenía un tiempo establecido para poder mandar a su Hijo. Así que a continuación quiero mostrarles los milagros que experimentamos a través del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Número 1, amada iglesia, el milagro del momento. Experimentemos el milagro del nacimiento. ¿Y qué fue lo primero que pasó? El milagro del momento. Vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 4, versículo 3 y 4. Lo vamos a leer. El Señor llegó, nuestro Señor Jesús nació en el momento que tenía que nacer. Nació en el momento específico. ¿Por qué el Señor no nació en el 2023? Porque no, era el momento adecuado que el Señor tenía que nacer. Hace más de 2000 años, ¿verdad? Ahí fue. ¿Por qué el Señor no nació en el 1930? No, el tiempo, el momento adecuado del Señor fue el tiempo que el Señor estableció para que Él naciera. ¿Está conmigo? Gálatas capítulo 4, versículos 3 y 4. Para aquellos que no trajeron Biblia, allí en la pantalla lo podemos leer. Siempre ande su Biblia, hermano, márquela, léala, atesore su palabra. Amén. ¿Está conmigo? Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero mire esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice la palabra del Señor literalmente, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, amado hermano, el Señor vino en el momento justo. Lamentablemente, muchas personas no pudieron reconocer ese momento. Habían personas que estaban tan ocupadas esperando el Mesías que no lograron entender que era el momento del Mesías. Habían personas que estaban tan distraídas con otras situaciones de vida que no lograron ver que era el momento en donde una virgen iba a concebir a su hijo. No lograron ver. Y cuidado con esto, porque quisiera hablar, ¿verdad? ¿Cómo podría decir? En los dos lados, en el lado, en el tiempo, ¿verdad? Que nació y en este tiempo, porque eso nos podría pasar a nosotros hoy. Pudiéramos estar tan ocupados en el tiempo que no reconocemos el momento del Señor. ¿Alguien me entiende? Diga amén. Es más, pudiéramos ahorita estar celebrando, ya preparando tamales y esto y la pierna y el chancho y lo que usted quiera comer o lo frío, cualquier cosa que quiera comer, que perdemos la ocasión del momento que es el Señor. Amén. Fíjense que me estaban contando que en algunas iglesias de Estados Unidos, Cristal me estaba diciendo, le llevan regalos a la iglesia, ¿verdad? O sea, algún regalo, porque están celebrando al Señor Jesús y lógicamente no hay una persona, no hay alguien. Entonces, llevar a la iglesia.
Pero que no se le pase, amada iglesia, amado hermano, que el momento es el Señor. El momento es Jesús. Todo se trata de Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Hace unos 3 años más o menos recuerdo. Fíjense que yo guardo todas mis prédicas. Yo las guardo. Las tengo enumeradas. Por número, por fecha, por día. Yo sé que prediqué un domingo, sé que prediqué un martes. Si usted me dice, ¿se acuerda? Yo voy a mi registro y ahí lo veo. Y hace 3 años más o menos yo prediqué una palabra que se llamaba: sin Navidad no hay Jesús. Reestructurando la Navidad. Porque este momento es el momento de Jesús. Alguien dice, este es el momento de Jesús. Estoy en el momento del Señor, de celebrarle a Él. Claro que no solamente es un 24 o una Navidad. El tiempo para celebrarle al Señor es todo el tiempo. Así que tenga cuidado con esto. La venida de Jesús no fue cuestión al azar o fue una coincidencia, no. El plan y propósito de nuestro Señor ya estaba establecido. Por cierto, quiero hacer un paréntesis dentro de esto. Algunos, cuando vemos a Génesis, dice que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el Señor creó aquello bonito, el Edén, ¿verdad? El árbol de vida. Y muchos de nosotros hoy cuestionamos, bueno, ¿y por qué el Señor dejó algo para que el hombre pudiera pecar, ¿verdad? Y qué sé yo, y ponemos a hacer algo. Y algunos me han preguntado a mí, ¿qué pasó? ¿Acaso le falló el plan a Dios? ¿Acaso el Señor no sabía que Satanás se iba a presentar? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo quiero decirle, amada iglesia, a pesar de la caída de Adán y de Eva, el pecado, ¿verdad? El Señor nunca ha cambiado su misión y nunca ha cambiado su propósito. El propósito y la misión del Señor siempre ha sido salvar y rescatar a la humanidad entera, a todo. ¿Usted recuerda la promesa que le hizo Dios a Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Acuérdeme, porque yo no me acuerdo, hermano. Te bendeciré sobre las naciones, te engrandeceré. Tu descendencia será como ¿qué? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Ahora, el Señor no estaba excluyendo a todas las naciones, solamente quería que el pueblo de Israel fuera utilizado para traer a todas las naciones a Él. Entonces, el propósito y plan de Dios nunca ha cambiado, la misión de Dios nunca ha cambiado. Por eso la misión de Dios se delegó o se ejecutó en un momento específico para poder sacar a un nuevo Adán, a Jesús, porque aquel Adán había fracasado, pero Jesús no iba a fracasar para darnos salvación a usted y a mí. Alguien dice gloria a Dios por eso, darnos salvación. Entonces, hermanos, el propósito y plan de Dios nunca ha sido diferente. ¿Sabe que los historiadores nos dicen que ocurrió en el momento preciso? Porque, bueno, en ese momento los romanos, el imperio romano había construido carreteras. Era de los primeros imperios que había empezado a trazar rutas largas para poder comunicarse. ¿Usted recuerda aquella frase que dice todos los caminos llevan a Roma? ¿Usted recuerda esa frase? Así dice, ¿va? Todos los caminos llevan a Roma. Y es que porque en algún momento de la historia fue así. Todos los caminos de todas las partes se dirigían a Roma. ¿Por qué? Porque Roma era el imperio. Entonces, era lo que había preparado, y los historiadores dicen que se necesitaba ese momento para que el Señor expandiera su obra. Y ustedes recuerdan, fue lo que pasó, de lo que los apóstoles empezaron a hacer. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque ya los caminos estaban preparados. El Señor había incluso utilizado al imperio romano y a los imperios anteriores para que el momento del Señor fuera preparado. ¿Alguien se alegra por eso? Entonces, el Señor tiene todo bajo su control. Y eso lo vemos en la parte, ¿verdad?, geográfica, en la parte social. Pero ¿sabe que hablando de la parte espiritual o religiosa, por ejemplo, en ese momento las viejas filosofías estaban vacías, impotentes para cambiar la vida de los hombres? Venían arrastrando filosofías, ¿verdad?, de incluso el imperio babilónico, de otros imperios atrás, y no eran suficientes para llenar la vida del hombre. Nuevas y extrañas religiones estaban surgiendo en ese momento, invadiendo el imperio, pero nada llenaba. Había literalmente, hermanos, una bancarrota religiosa, una hambre espiritual, pero nació un Salvador que vino a cambiar esa hambre espiritual de muchos por siempre y para siempre. Por eso el Señor vino en el momento exacto, y también hoy es el momento exacto para usted y para mí, para estar con el Señor y reconocerlo. El milagro del momento fue que Jesús llegó en el momento justo.
Además de eso, se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en Él, en Jesús. ¿Sabe usted que yo ahorita estoy terminando una materia que se llama Teología Bíblica de las Misiones, así se llama la materia? Y es ver a Dios y su misión y su propósito en cada libro de la Biblia. Viera qué hermoso, hermano, viera qué lindo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Aunque usted no encuentre a Jesús, todo se trata de Jesús, porque Él vino en el momento exacto para cada uno de nosotros. Insisto, con esto nos podemos concentrar en las fiestas, en diferentes cosas, pero Dios quiere llegar ahora, en el momento justo e indicado. Quiero ocupar estos versículos para que podamos entender que el Señor nunca se sale del tiempo. El Señor tiene coordinado todos los tiempos. Dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 14: yo daré lluvia a vuestra tierra. ¿A qué dice? A su tiempo. A su tiempo. O sea, el Señor conoce los tiempos, más que nadie. La temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, hermano, el Señor conoce el tiempo adecuado. Mire lo que dice Salmo 145, 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida. ¿A qué dice? A su tiempo. Iglesia, quiero que recibas esto hoy de parte de Dios. Si alguien es experto en los tiempos, es Dios. Y si alguien conoce tus tiempos, es Dios. Si alguien hoy conoce tu necesidad, es Dios. Y si alguien sabe cuándo va a responder esa necesidad y cuándo va a bendecir, es Dios. Pero el momento justo de Dios va a venir a nuestra vida. Pero el mejor momento que podemos tener nosotros ya ha llegado. ¿Cuál es? Jesús. Ya vino ese momento. Él ya está en nosotros porque sus tiempos son perfectos. Y es importante reconocer el milagro del momento que es Cristo. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 5 versículo 6. Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. El tiempo del Señor, el momento justo de Dios. Mira lo que dice Romanos 5, 6 el apóstol Pablo. Porque Cristo, cuando éramos débiles, ¿qué dice iglesia? A su tiempo murió por usted y por mí. En el tiempo que Él tenía que venir, Él vino. El Señor ya vino. ¿Qué es lo que está esperando? Que nosotros le reconozcamos, que no pasemos desapercibido, como todas aquellas personas en ese momento que pasaron desapercibido el tiempo del Señor. Y quisiera hablar un poquito de esto, porque quizás algunos de los que estamos acá estamos pensando que hoy no es el momento oportuno para tener una relación con Dios. Quizás alguien vino hoy y no ha tenido una verdadera relación con el Señor. Estamos esperando el momento justo para hacer ese compromiso de nuestra vida con Cristo como Salvador. Tal vez estamos esperando el momento justo para comprometernos a caminar más de cerca con Cristo. Decir, todavía no es el momento, creo que no estoy completamente preparado para comprometerme con el Señor. Cuidado, porque siempre es el momento. El tiempo del Señor es hoy. Quizás alguien esté esperando el momento adecuado para poder dejar algún mal hábito, algún pecado, y está diciendo, creo que no es el momento. Yo quiero decirte, el momento de seguir al Señor es hoy, porque Él ya vino. Él nació, lo que estamos es reconocerle. Su palabra dice, vaya conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Mire qué precioso lo que dice la palabra del Señor. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo quiero decirte, iglesia, el día aceptable, el día del Señor es hoy, no es mañana. Porque nuestra vida debe estar cada día preparada en el Señor, cimentada en el Señor, en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Amén. Ahora es el momento adecuado para poder comprometernos con el Señor. Vaya por favor conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor diciendo, el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creced en el Evangelio. Iglesia amada,
Podemos pasar desapercibido el milagro del momento si nosotros no reconocemos que el momento de abrir nuestro corazón a Dios es hoy. Es hoy. El momento de estar con Dios es hoy. Amén. Sigamos experimentando el milagro del nacimiento. Ya vimos el milagro del momento. Quiero que ahora usted vea conmigo, número 2, el milagro del mensaje. El milagro del mensaje. Vaya por favor conmigo a la carta de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Busque su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice amén. Hebreos 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. ¿Está conmigo? Mire qué lindo esto. Empieza el escritor de Hebreos diciendo a su público: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habló al Israel antiguo por medio de los profetas. Habló en otro tiempo. Una vez más, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Alguien dice amén? No sé si usted se emociona al leer esta palabra, pero a mí me emociona leer lo que está diciendo el escritor de Hebreos referente a esto. Quiero explicarle lo que el escritor de Hebreos está tratando de decir. Dice, Él ya nos ha hablado alrededor del tiempo. En El Salvador hay una iglesia que destaca porque tiene un ministerio bien fuerte para los sordos, pero muy, muy fuerte. Les predica, tienen un ministerio, es una iglesia bautista, se llama Iglesia Bautista Miramonte. Y tengo algunos amigos, ¿verdad?, que han estado en esa iglesia por años. Y hace varios años yo fui a un culto de sordos. Mira qué interesante es. Interesante, ¿no? ¿Cómo hacen culto si no escuchan? ¿Cómo hay prédica si no escuchan? ¿Cómo hay alabanza si no escuchan? Es algo muy lindo. Pero ese día estaban graduando a los padres de niños o jóvenes que eran sordos. Y me llamó la atención, me llama mucho la atención las señas, todo lo que una persona tiene que hacer para poder transmitir un mensaje. No sé si usted ha visto, creo que sí, ¿verdad? Alguna vez platicar a algunas personas. O sea, yo no puedo hacer, ¿verdad? No puedo hacer ademanes, ni lo voy a hacer porque otra cosa puede hacer uno. Pero cómo hacen la cara, el rostro, ¿verdad? Esto, su rostro, la figura, su sonrisa. O sea, la forma en la que hacen cada detalle. Entonces, al recordar yo esta historia, ¿verdad? Al pensar en esto, yo decía, yo veía el gozo de los padres hablando a sus hijos. Imagínese esto, o sea, poder comunicarse con su hijo. Yo creo que Evan quizás por señas le habló, porque por fajazos no entiende. Broma. Yo me puse a analizar cuando recordaba esta historia. Si mis hijos hubieran nacido con un problema auditivo, yo sin duda hubiera ido a aprender el lenguaje a señas, porque necesito comunicarme con ellos. Necesito expresarles mi amor. Necesito darles instrucciones. Yo le pregunto, ¿acaso no fue lo que el Señor hizo con nosotros? Ese es el milagro del mensaje. Él tiene un mensaje tan lindo para nosotros, que dijo, voy y me voy a hacer como ellos, porque necesitan entender cuánto les amo. Un milagro de mensaje. Por eso lo acabamos de leer aquí en Hebreos capítulo 1. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Alguien dice aleluya, amén. Vamos a gritar hoy para que se despierten aquellos que andan. Mire, hermano, hace un tiempo atrás yo prediqué una serie que se llama Clavos y Madero. Así se llama la serie. Y básicamente tenía que ver con esto. Fueron 4 entregas, si mal no recuerdo, y lo hice los días martes.
Y una de ellas, uno de los títulos de esas prédicas era: te amé tanto que me hice como tú. ¿Qué necesidad tenía el Señor, el Dios Todopoderoso, omnipotente, Espíritu, omnipresente, limitarse a un cuerpo humano, sufrir en un cuerpo humano? ¿Sabe por qué? Porque Él quería transmitirnos el mensaje. El milagro del mensaje es Dios. ¿Sabe que cuando hablamos referente a un padre que se acerca para poder aprender un lenguaje de señas a sus hijos y entender que lo mismo hizo Dios con nosotros? Básicamente es entender que estamos aquí en la tierra, ocupados, viviendo nuestras vidas, persiguiendo nuestras propias agendas, pero posiblemente sordos a la voz de Dios. No escuchamos lo que Dios está tratando de decirnos. Dios ha estado tratando de comunicarnos su mensaje, pero no lo entendemos. Pero en lugar de rendirnos por la frustración, Dios nos ama tanto que desea desesperadamente revelarse a nosotros de maneras que podamos entender. Por eso Él envió a su propio Hijo para comunicar su mensaje de una manera que podamos entender. Y ese es el milagro de la Navidad. Ese es el milagro del mensaje. Y ese fue su mensaje hacia nosotros. Hay que concentrarnos en el milagro del mensaje que Dios trajo a nuestras vidas. Dios ha estado hablando a través de la historia. Él quiere que le reconozcamos y lo ha hecho. Lo hizo a través de su creación. Lo ha hecho a través del cielo, a través de las estrellas, a través del mar. Se ha estado comunicando. Él su mensaje siempre lo ha dado. Es tan linda la forma en la que Dios trata de comunicarse con nosotros. Siempre ha querido transmitir su mensaje de amor. Y cuando vemos algunos personajes bíblicos, por ejemplo, a Elías, Dios le habló con una voz baja y apacible. A Isaías le habló por medio de una visión. ¿Recuerdan ustedes? Habló a Oseas a través de una situación familiar. Habló a José a través de sueños. Habló a Jeremías a través del barro de un alfarero. Habló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Yo pregunto hoy, cuando hablamos acerca del milagro del mensaje, ¿cómo Dios te está hablando a ti hoy? ¿Qué Dios te está diciendo a ti hoy? ¿De qué manera Dios está hablando a tu corazón? Yo estoy seguro que Dios está hablando todos los días a tu corazón. ¿Vas a recibir el mensaje que Dios está dando a tu vida? ¿Vas a recibir, vas a comprender el mensaje que Dios ha hecho? Y ese es el milagro del mensaje. Es el mejor que podemos tener. Vaya conmigo versículo 3, ahí en Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, está hablando de Dios y de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Alguien dice: gracias, Señor. El milagro del mensaje es: yo te salvé, yo te amo porque yo te salvo porque te amo. Amén. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, gracias por ese milagro del mensaje que tú trajiste para nosotros hoy, para esta iglesia, para tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vuelvo a preguntar con mucho amor, amada iglesia: ¿ya has visto a Jesús? ¿Ya has visto al Padre? ¿Has visto al Espíritu Santo? Amén y amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos.
Amén. El milagro del nacimiento. Número 1, el milagro del momento. Número 2, el milagro del mensaje. Y termino con esto: el milagro del pesebre. El milagro del pesebre. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Lucas 2, 6 y 7. Si está conmigo, dice amén. El milagro del pesebre. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, en una manera curiosa de hablarnos, de transmitirnos también el mensaje, siempre utilizó personas sencillas o algo sencillo para hacer algo extraordinario. ¿Lo han notado, hermanos? A través de su escritura. Él fue así, tuvo esos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de José, fue el segundo hijo menor. ¿Quién se iba a fijar en el segundo hijo menor? Cuando hablamos de David, era un pastorcito de iglesias, de ovejas. Pastorcito. Es más, cuando el profeta Samuel va a buscar para ungir al rey de Israel, los ve a todos menos a David, un simple y sencillo pastor. Y vemos acá no solamente un pesebre, sino también Belén, la ciudad de Belén, un lugar pequeño e insignificante para Israel en ese momento. Pero ese fue el milagro del pesebre, porque Dios eligió el pesebre, algo sencillo, para darnos a nosotros el regalo más grande que podemos tener hoy: vida eterna en Cristo Jesús, la salvación de la cual gozamos. Y por eso en estas épocas, con mayor intencionalidad, con mayor peso, celebramos el nacimiento del Mesías, el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Alguien se goza. Dígale a la persona que está al lado: alégrate, porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor. Celebramos el nacimiento de Él, salvación, esperanza y vida eterna. Y vida eterna. ¿Está siempre conmigo en Lucas, amado hermano? Vea por favor Lucas capítulo 2, ahí donde estamos. Versículo 8. Había pastores en la misma región. Por cierto, también hace algunos años hablé acerca de un mensaje de Navidad que tenía que ver con los magos. Los magos y los pastores son dos eventos diferentes. Las personas en el nacimiento siempre ponen a los magos y los pastores. Si usted quiere que le cuente más de esto, invíteme una baleada, yo le cuento. Pero son dos cosas diferentes, dos eventos diferentes. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¡Aleluya! Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en qué? En un pesebre. Y ese es el milagro del pesebre. En un pesebre nace un Salvador. Mi Salvador, el Salvador de mi esposa, el Salvador de mis hijos, el Salvador de mi familia y el Salvador de esta iglesia. Es Cristo Jesús, Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Mire qué precioso esto. Que alababan a Dios y decían, versículo 14, lo lee conmigo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Ese es el milagro del pesebre. Algo insignificante posiblemente, pero el mejor regalo que el Señor podía traer. Ahora, termino con esto. ¿Quién es este bebé acostado en el pesebre? Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1, lo describe de una manera poderosa. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Quién es ese bebé? ¿Quién era ese bebé acostado en el pesebre? Ya lo sabemos. Pero mire lo que dice el Evangelio de Juan. ¿Sabe usted que Juan lo he dicho algunas ocasiones, presenta no la genealogía terrenal del Señor? Juan presenta la genealogía divina de nuestro Señor. Juan 1, desde el versículo 1, vamos a leer ahorita hasta el versículo 5. ¿Está conmigo? ¿Quién era el bebé en el pesebre? Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del niño, está hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, el apóstol, el discípulo, está diciendo: aquí estuvo Jesús, y Él era Dios. Era el que estaba escrito, fue el que se movió, fue el que hizo la creación. Y ese fue el milagro del pesebre, que nació un Salvador, que se movió en medio de nosotros en otro tiempo, estuvo con nosotros. Y así lo dice y lo continúa diciendo Juan. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9, porque ahí hay un paréntesis. Juan el discípulo, el apóstol, se pone a hablar de Juan el Bautista. Pero vamos a saltarnos hasta el versículo 9. ¿Está conmigo? Aquella luz verdadera, esa es la luz de Cristo, amén, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Alguien dice: gracias, Señor. Cumplimiento de la profecía, hermano, cumplimiento de Isaías capítulo 49, versículo 6. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el milagro del pesebre. Nació un Salvador, como lo dijo Lucas en el capítulo 1. Nació el Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, lea esto conmigo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alguien puede darle una ofrenda de palmas al Señor hoy. Gracias, Señor. El milagro del nacimiento de Dios, el milagro del momento, el milagro del mensaje y el milagro del pesebre. Y este fue el milagro del pesebre. El Verbo fue hecho carne. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.